Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Pathway to Paradise Ministries presenta Profundizar, su estudio bíblico diario con el pastor David Salazar. Hola amigos, nuevamente bienvenidos a Profundizar, tu estudio bíblico diario. En esta ocasión queremos recordarles que estamos estudiando un poco acerca de la palabra del Señor, cómo el Señor inspiró su palabra, y la Biblia es un libro especial, un libro que podemos confiar plenamente, aún más en ese tiempo de crisis. Quiero recordarles también que pueden ir a nuestra página web, elcaminoalparaíso.org, y descargar allí nuestras guías de estudio que están disponibles para ustedes. Y esto es sin ningún costo, claro, para que puedan usarlas y estudiar un poco más, ya que es muy difícil a veces cubrir todo el material que tenemos disponibles para en ese tiempo de 15 minutos apenas que estudiamos juntos. Quiero también recordarles que hoy es un día especial, es un día donde podemos alegrarnos en el Señor y recordar que su compañía, su gracia, su Santo Espíritu están disponibles para nosotros si lo pedimos. El día sábado es un día de alegría, de gozo, de mucha bendición, y espero que por su gracia puedan ustedes ser ricamente bendecidos en este santo día. Vamos a comenzar este estudio con una oración. Amante Padre Celestial, en esta mañana te agradecemos por este hermoso día y rogamos, oh Dios, de que tú puedas ayudarnos a comprender un poco más la verdad de tu palabra y por qué eres nuestro Dios amante que ha dado este libro precioso, tu palabra escrita, como la fuente y la forma como tú comunicas tu pensamiento a nosotros. Ayúdanos, Señor, a comprender y aceptar lo que tú nos dices como verdad y recordar que tú puedes darnos el poder para creer y también obedecer tu palabra. Pedimos, Señor, todo esto y acompáñanos por medio de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Hoy estudiaremos acerca del origen y la naturaleza de la Biblia. Recordemos de que en el conjunto de esta semana vamos a ver cómo el origen y la naturaleza de la Biblia nos ayudan a comprender el proceso de inspiración y también a entender el propósito de la inspiración, que es aún más importante. Por eso vamos a pasar la mayoría de nuestras lecciones mirando algunos de estos propósitos, cómo percibir la voz de Dios, cómo entender su presencia, su poder y sus promesas. Y como vamos a ver, todos estos revelan cómo está la Biblia compuesta y nos revelan en la Biblia. Las dos declaraciones siguientes del libro El conflicto de los siglos explican bien la importancia de reconocer el origen divino de la Biblia. La Biblia, con sus verdades de origen divino, expresadas en el idioma de los hombres, es una unión de lo divino y lo humano. Esta unión existía en la naturaleza de Cristo, quien era Hijo de Dios e Hijo del hombre. Se puede, pues, decir de la Biblia lo que fue dicho de Cristo: aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. En su palabra, Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Constituyen la regla de carácter, nos revelan doctrinas y son la piedra de toque de la experiencia religiosa. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñanza, para reprensión, para corrección, para instrucción de justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, estando cumplidamente instruido para toda buena obra. 2 Timoteo 3:16-17. Como vimos en estos versículos, mejor dicho, en estos pasajes de la inspiración, notamos de que la Biblia es una unión entre lo humano y lo divino, y nos revela y nos muestra la unión misma que tuvo Jesús con nosotros, al convertirse en hombre y mantener a la vez también el poder de ser Dios. Por esta razón, esta unión de la Biblia es, en cierto sentido, un reflejo de Él mismo. Bien dice la palabra de Dios que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. En ese sentido, la Biblia es esa manera expresada, esa manera escrita de la unión de Dios con el ser humano. Y debemos de entender de que al instruirnos en la palabra de Dios, al estudiar la palabra sagrada, recibiremos ese dote de Dios de poder ser, como dice en Timoteo, ser perfectos, estando cumplidamente instruidos para toda buena obra. Esto obviamente no es una obra nuestra, no es una obra del ser humano, ni jamás podrá ser algo que nosotros llegaremos a vernos así. Pero el Señor promete que al estudiar su palabra, al nosotros recibirla como
enseñanza útil que nos ayuda a reprendernos, a enmendarnos, a exhortarnos y corregirnos, el Señor producirá en nosotros un carácter, una obra de justicia semejante a la de Cristo. Vayamos al libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, donde vamos a ver allí qué revela este versículo acerca del origen y de la fuente de la Biblia. Por eso también damos gracias a Dios sin cesar de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la aceptasteis, no como palabra de hombres, sino según es en realidad la palabra de Dios que obra en vosotros los que creéis. Vemos aquí entonces como si nosotros reconocemos la palabra de Dios para nosotros, no como palabra humana, sino palabra de Dios, nosotros seremos bendecidos, seremos formados, seremos transformados a una semejanza divina, porque es palabra de Dios. Y esto también nos debe a nosotros ayudar a entender por qué nosotros debemos ir a la Biblia con reverencia, con respeto, con admiración, y no ir con crítica, duda y sospecha. En 2 Timoteo 3:15 nos dice la palabra del Señor también algo interesante. Y que desde niño conoces las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. En este versículo dirigido a Timoteo, también dirigido a nosotros, es un versículo que nos habla que en la Biblia, en la palabra sagrada, podemos nosotros alcanzar sabiduría. Y esa sabiduría no es la sabiduría humana, sino la sabiduría de la salvación. Es decir, poder ser salvos a través del conocimiento de la palabra de Dios, porque el conocimiento que se hace con humildad, con deseo de aprender el propósito de Dios para mi vida, ese conocimiento, esa experiencia, produce en mí fe. Y esa fe, esa confianza en el Señor, la confianza en su justicia, la confianza en ese don de la salvación, en el don de la gracia, esa confianza producirá en mí no solamente la convicción de que Cristo me salva y pagó mi pecado, pagó mi rescate, sino que también me da la seguridad, la certeza de que por medio de su poder puedo también obedecer. En Juan 17:17 nos dice el Señor Jesucristo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Este versículo tan hermoso de Jesucristo en favor de nosotros nos muestra de que Él cree y sabe que a través de la palabra de Dios, a través del estudio de ella, podemos ser santificados. Podemos ser nosotros santificados a la imagen de Cristo. Podemos tener una transformación, podemos cambiar. Además, Jesús dice aquí que esa naturaleza de la Biblia, esa palabra de Dios, es una palabra que es verdad. No hay nada más importante para nosotros de comprender hoy de que la única verdad absoluta, la única verdad verdadera, es la palabra de Dios. Porque en el tiempo en que vivimos, en este tiempo donde la gente tiene una cultura posmoderna, donde piensan de que todo es relativo, de que no hay verdad absoluta, de que todo tiene una teoría y que la misma Biblia o la religión es simplemente una teoría humana, todo esto está contrarrestado cuando vamos nosotros a la palabra de Dios. Y Satanás sabe que él quiere minar de nuestra mente ese concepto de pensar que la Biblia es relevante, es actual y que su palabra no es antigua, sino es verídica y veraz para el día de hoy. Recordemos que el Señor quiere que nosotros aprendamos a vivir por cada palabra que sale de la boca de Dios, cada palabra que revela su carácter, que revela su designio y revela también la promesa de Dios en darnos una vida y una vida victoriosa. En Deuteronomio 32, versículos 45-47, veamos la exhortación que hizo Moisés al pueblo de Israel cuando terminaba de leerles la palabra de Dios. Dice allí: cuando Moisés acabó de recitar estas palabras a todo Israel, les dijo: fijad en vuestro corazón todas las palabras que os proclamo hoy, para que mandéis a vuestros hijos que obedezcan con cuidado todas las palabras de esta ley, porque no son palabras vanas, sino son vuestra vida. Por medio de ellas prolongaréis vuestros días en la tierra que vais a poseer al pasar el Jordán.
esta invitación de Moisés al pueblo de Israel es también para nosotros una invitación hoy, de que si nosotros vamos a la palabra de Dios, si nosotros también buscamos en ella la Sagrada Escritura como algo no vano, no algo que es temporal, no es algo que simplemente es un buen consejo, sino buscamos con cuidado y deseamos obedecerlo de todo corazón, si inclinamos nuestro oído, nuestro sentido, nuestro corazón a la palabra de Dios y además de esto, instruimos a otros en ella, nuestras vidas serán prolongadas aquí en la tierra y fundamentalmente, obviamente, lo más importante es que nuestra salvación, la vida eterna, será dada a todos aquellos que guardan y siguen sus mandamientos. Esto es posible por el poder de Dios, por la gracia divina. ¿Creemos nosotros esto o es simplemente una historia, un pensamiento, una ideología que simplemente nos ayuda a nosotros a seguir un día a día? Yo deseo y mi oración es de que nosotros no tengamos sino un verdadero sentido de amor a la palabra revelada, a la palabra escrita, que como decíamos es el pensamiento de Dios, es la manera como el Señor se comunica de una forma directa a nosotros. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la palabra de Dios apela a nuestra condición actual, apela al sentimiento que estás tú pasando? ¿Estamos ahora en agonía, en tristeza, en angustia? La palabra de Dios nos invita a confiar en ella, a confiar de que el Señor ha hecho todo por nosotros en proporcionarnos el derecho a la salvación, el derecho a volver a estar delante de Él y que Él ahora nos capacita para poder estar de pie, estar dignos ante su presencia. El Señor quiere que nosotros no olvidemos de que muy pronto Él está por venir y de que Él está preparando ahora un pueblo que pueda anunciar al mundo, por precepto y ejemplo, que Cristo y su palabra son verdad, de que el amor de Dios, de que la gracia de Dios, de que el poder de Dios, que la justicia de Cristo y su carácter pueden ser reproducidos en las personas sometidas a Cristo y que aferrados de Él, nada es imposible para el hombre. El Señor quiere que tú y yo podamos ser parte de ese pueblo escogido, de ese pueblo especial, y quiere que nosotros, por su gracia, podamos alcanzar a otros, a este mundo que está en peligro de destrucción, que está en peligro de muerte, y que vemos ahora alrededor nuestro cuánto estamos sufriendo y estamos en agonía. Dios quiere que nosotros hoy, por medio de su gracia, podamos llevar a esas personas un poco de la salvación, un poco del amor de Dios, de la esperanza bendita de que Él está muy pronto por venir y que el fin de la muerte, el fin del pecado, el fin del sufrimiento y el dolor está muy cerca. Mi amado amigo, mi amada amiga, en este día, que el Señor te permita a ti tener una experiencia especial, un momento con el Señor a solas, en su palabra, para que seas fortalecido, vivificado y transformado, y que por medio de su palabra podamos nosotros recibir la paz de Dios, recibir ese don divino de que Cristo está con nosotros y obrando en nosotros. Y en la presencia del Señor no hay nada que podamos temer, porque Dios es nuestro Dios omnipotente y poderoso que guarda y protege a su pueblo. Que el Señor te bendiga y te guarde en este día de manera especial, y quiero dejarte esta promesa que se encuentra en Isaías 41:10 que nos dice: no temas, que yo estoy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Que el Señor te permita tener en este día esa experiencia de confiar en su palabra, de que puedas recordar de que Él está con nosotros, que Él está junto a ti y que por su gracia podemos nosotros alcanzar esa justicia divina, que Él nos sostiene por la justicia perfecta de Cristo, que Él nos guarda, que Él nos protege y que Él nos ayudará siempre a poder salir victoriosos, a poder encontrar a Cristo como nuestra fuente, nuestro alivio y nuestra salvación. Dios te anime y te guarde por medio de su palabra hoy, es mi deseo y oración, y espero verte mañana aquí también en Profundizar, para continuar estudiando más de su palabra. Dios te guarde y te bendiga. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries. Para obtener más recursos de estudios bíblicos, incluidos libros, DVDs y guías de estudio, visite elcaminoalparaíso.org o llame gratis al 855-447-8788. Para apoyar este ministerio con su contribución deducible de impuestos, visite elcaminoalparaíso.org o llame al número gratuito 855-447-8788.